A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Espectador a Rueda con Caballito de Acero. Ahora sí, terminamos la segunda semana del Tour de Francia. Pues qué decir, está más que, bueno, no sé, todo es posible en el ciclismo con tantos kilómetros por delante, pero con 4 minutos de diferencia, Tadej Pogačar es más líder que nunca, no está dejando margen para nada, está sprintando cuando no le hace falta sprintar y todavía nos queda mucha montaña por delante. Hablábamos por el espectáculo y lo ha neutralizado totalmente. Una que otra fuga se ha podido producir, pero Pogačar es inevitable, inmarcesible, increíble en todo sentido y a nosotros estamos acá para, pues bueno, para analizar un poco lo que nos está dejando este Tour de Francia que ya está llegando a su recta final, a su tercera semana. Bueno, ahorita hablaremos de expectativas, de lo que cumplió, lo que defraudó. Ya no está Remco Evenepoel en carrera, se bajó el fin de semana, pero está con nosotros Lina Bonilla, que se ha vuelto a sumar a este pelotón para analizar lo que nos trae este Tour de Francia. Lina, bienvenida, desde el primer episodio no estabas. Hablemos de estas 2 semanas, hablemos de la supremacía Poggi. ¿Cómo has visto tú todo esto? Uy, yo no recordaba que no estaba desde el primero. Dios, pasa mucho el tiempo. Bueno, sí, me disculpo también con los oyentes, estuve un poquito enferma, pero bueno, acá ya volvimos, de todos modos estuvimos muy pendientes de toda la acción, de todo lo que fue este Tour de Francia en estas 2 primeras semanas, que ya pues podemos empezar a redondear muchas cosas, ¿no? Eso sí es cierto. Hubo un momento de esta carrera en el que yo creí que Tadej Pogačar, pues básicamente la iba a tener un poquito más compleja de la que la tuvo sobre el final de la semana que terminó, ¿no? Es cierto que Jonas tuvo ese día complejo, pero el hecho de que en anteriores días él hubiera estado tan cerca de Tadej, siempre tratando de responderle a los movimientos, aunque no pudiera pues estar por encima de él, pues me daba un poquito de esperanza todavía sobre lo que podía ser esa batalla, ¿no? Ya después del día malo, bueno, de los 2 días malos que tuvo en este tour, pues ya obviamente esa esperanza se fue un poco a pique y realmente lo que yo más quiero puntualizar acá es que adoro la actitud que está tomando Jonas Vingegaard en este momento, de, por lo menos ante los micrófonos, de no mostrarse derrotado, como de pronto se notó derrotado sí su equipo y su dirección técnica cuando ya Pogacar empezó a holgar la diferencia. Él siempre decir que va por más, que esto no se ha acabado, aunque sea una diferencia larga. Y lo otro es, obviamente, el ímpetu de Tadej Pogacar de siempre ir por más. Es decir, puede que se gane muchos críticos. Él ya mismo ha dicho que es probable que al final de su carrera no se hable con el 99% del pelotón porque a muchos corredores pues no les agrada mucho estar en el mismo pelotón que Tadej Pogacar por la gran supremacía y por los ritmos en los que se corre hoy en día gracias a él. Entonces, yo creo que él no se deje como permear de esa presión mediática, esa presión en el, digamos, en el mismo nicho y en el pelotón, es de admirar. Hay que tener mucha fortaleza mental y mucho carácter para siempre ir por más y nunca regalar nada, como él lo dijo. Don Pedro J. Velandia, bienvenido y nuevamente todo lo que dijimos en el episodio anterior resultó siendo mentira. Don Hugo Caro, Jorge, Lina, qué gusto volver a tenerte. Qué lindo estar en este podcast de cierre del Tour de Francia a falta de una semana. Pero no fue del todo falso, digamos. Yo siento que Vingegaard y el Visma intentaron algo el sábado y yo creo que claro que esta semana, pues si sigue con la actitud, digamos, de honrar la carrera, va a seguir intentando el ataque. Eh, Sin embargo, pues Pogacar sigue siguiendo muy fuerte y un equipo pequeño como el UAE puede celebrar victorias pequeñas como la de Tim Wellens en el Tour de Francia. Entonces, yo creo que las cosas están un poco parejas, digámoslo de cierta manera. A mí me dio mucho gusto ver disputando la etapa que gana Vélez a tipos como la Philippe y Víctor Campanaerts. Es el recuerdo de un ciclismo sin ultrafenómenos que nos ha tocado en el último tiempo. Eso solo para meter ahí la cucharada.
Jorge Villaseca, hablemos del sprint de Pogačar, el sprint que se da contra Johnny en ese intento de descontarle un poquito. Bienvenido, por supuesto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, sí, tú sabes que yo fui un poco polémico con el sprint de Pogačar. No me gustó nada. Yo adoro a Pogačar, pero ese sprint me supo mal, ¿no? Creo que Vingegaard asumió la responsabilidad. Se sabe que está a 4 minutos y que Pogačar es muy superior. Estuvo a rueda pues prácticamente toda la subida final. Y bueno, pues se defiende con que quería pues robarle unos segundos, la última bonificación, pero a mi parecer, pues con haberse quedado a rueda con una distancia ya de 4 minutos era suficiente, ¿no? Además, habiéndole esperado Vingegaard y Evenepoel cuando cayó, que no hicieron sangre con la caída que tuvo Pogačar, pues creo que habría sido de justicia que Pogačar llegara a rueda y le hubiera cedido esos 3 segundos de bonificación en meta. Y yo sé quién no está de acuerdo con esa opinión, doña Alina Bonilla. Bueno, no es que no esté de acuerdo, o sea, obviamente, si lo vemos en términos de que él siempre quiere em, terminar la jornada viéndose como el que no, digamos, no el que estuvo atrás, por así decirlo, digamos que responde mucho a esa actitud que ya le hemos visto a Pogačar. Es cierto que, bueno, que dentro de tal vez, no sé, lo ético, la imagen, no sé, es un poco más polémico. Em, Sin embargo, siento que fue un día extraño. Yo no sé si a ustedes les dio la misma impresión, porque incluso en redes y bueno, todo el mundo estaba teniendo opiniones muy divididas sobre lo que pasó ese día. Y era básicamente que la gente pensaba que Pogačar realmente no quiso hacer más daño del que pudo haber hecho en esa jornada. Y para otros de pronto fue que, no sé, que tal vez sí tenía un poquito de miedo sobre el actual ímpetu de Jonas Vingegaard sobre cómo iba a resultar todo entre ellos en esa subida final y el cómo demostrar ya sobre los metros finales, listo, no, vea que estuvimos juntos acá toda la subida y acá yo lo sprinto y yo sigo siendo el mejor, ¿sí? No sé, fue un día bastante extraño, el UAE trabajó, el Visma también trabajó, pero el que de pronto Arexman se llevara la etapa, obviamente que hizo una cabalgata impresionante, eh, fue algo extraño de ver, en términos de que si estamos hablando del súper, no sé, el Pogačar sobrenatural, que lo puede todo, pues en términos normales hubiera podido reducir esa diferencia que había con Arensman. Entonces, sí fue un día extraño, no sé ustedes qué opinan de lo que pasó en esa etapa. A ver, Pedro. No, yo estoy de acuerdo con Lina, no sé cuál sea la situación. Mi lectura es que Pogačar en este punto ya está empezando más como a administrar y a cuidarse, no creo que tenga necesidad de sacar más tiempo. Eh, y no tanto porque Vingegaard venga de menos a más, porque yo creo que en un punto se van a encontrar en forma, sino de cara a lo que él piense después del Tour y cómo va a seguir corriendo, ¿no? Yo creo que por eso el equipo ya ahí le pidió como mesura y estuvo bien, ¿no? Como que al final hubiese sido muy ofensivo el cierre de la segunda semana con 3 victorias de Pogačar y una de Wellens, como que está bien que dejen algo para las migajas para la fuga, de cierta manera. Ahora, en cuanto a la subida final, yo sí creo que Pogačar se guardó bastante, o sea, se nota en la cadencia, en la forma en la que remata. Vingegaard, siento que lo hizo mucho más como a tope, un poco con la esperanza de a ver si lo sacaba de punto, pero en este momento no es tan fácil y yo creo que eh, lo va a hacer en alta montaña, o sea, como mucha más altura sobre el nivel del mar, es probable que sí lo logre. Y para cerrar, lo que yo sí quiero decir es que, digamos, claro, estamos muy en Vingegaard, Pogačar y va a ser como el tema, ha sido el tema de los años pasados, va a seguir siendo el tema durante un par de años, pero quiero sumar la decepción o la tristeza que supone el retiro de Remco, ¿no? Como que se vio muy fuerte, venía muy bien y al final el cuerpo, eh, pues le cobra factura y por lo que he dicho en las entrevistas posteriores es como un vaciamiento total, ¿no? Como una fatiga acumulada eh, y lo más sano era parar en carrera. Entonces, claro, estamos acostumbrados a un ciclismo extraterrestre y creo que Remco es uno de esos, pero a la vez es este recordatorio de que son humanos y que un día el cuerpo falla y no puede pasar, digamos, no se va a acabar una carrera por eso. Y creo que Vingegaard de pronto tiene que darle la vuelta un poco a lo largo de la tercera semana a esos días malos que tuvo entre la primera y la segunda.
Por último, que yo creo que es el gran debate también con el Visma, fue las declaraciones de Bjarne Riis, diciendo que el Visma, que Vingegaard debe buscar otro equipo, que el Visma no está trabajando para él. Y yo no sé si sea tan allá. Yo creo que el Visma se confió mucho en la estrategia de tener dos corredores cerca para hacer la licuadora y pues no fluyó. Y en este punto se están quedando sin argumentos y ya no hay forma de destronar a Pogacar. Yo creo que ya este es el... O sea, esta semana obviamente vamos a ver la carrera y tal, pero yo siento que está mucho más sentenciado que nunca el Tour de Francia en este momento. Y es que el Nos ambiente bajas del todo, está... Jorge. Sí, va a decir que el ambiente está un poco enrarecido, no sé si es un poco rumorología también que circula por las redes y también declaraciones cruzadas, pero veo que hay un pique UAE-Visma bastante fuerte. Wout van Aert ha hecho unas declaraciones recientemente contestando a Tadej sobre que no estaría contento si fuera Vingegaard por no haberle esperado después del corte que se produjo en la etapa del fin de semana. También pues el que a todos los ataques de Jorgensen, que está como a 30 minutos en la general, salga Pogacar a secarle, parece que tampoco está sentando bien. Y hay un pique ahí que también podría dar respuesta a lo que estábamos hablando del sprint de Pogacar a Vingegaard, ¿no? A lo mejor UAE no quiere dejarle ni las migajas, no a Vingegaard, sino al Visma como tal, a la estructura, al equipo, a los directivos incluso, ¿no? Y varios de sus corredores que no están congeniando. Sí. Y luego, por otro lado, lo que decíamos de la tercera semana, pues Vingegaard me gusta que esté tan confiado y yo creo que tiene alguna razón para ello, ¿no? Siempre Vingegaard ha destacado en la tercera semana como gran fondista y es donde se concentra pues la mayor dureza en las etapas de montaña. Entonces, si bien es cierto, creo que ninguno de nosotros apostaría porque Vingegaard le roba 4 minutos 13 segundos a Pogacar, sí creo que podría estar a la par o incluso superar a Pogacar en esta tercera semana y disputarle pues las victorias de etapa o incluso pues rascarle algo de tiempo en la clasificación general. Y ahí déjenme empatar con las declaraciones que hizo Jonas hoy lunes. Ustedes saben que los lunes y los días de descanso siempre son días de declaraciones, de piques, de fogueos, como ya lo venían reseñando. Y él ha dicho que no le importa perder ese segundo puesto si tiene posibilidad de ir por el primero. Lo que podemos traducir en que va todo o nada. O sea, va a ser la épica. Y si se inmola, o sea, si no lo logre, El pero si lo Nolan. intenta, yo creo que yo siempre Se estaba gana ahí el en la mitad, respeto, ¿no? De mucha pero el gente. respeto de una gran fanática, que creo que era algo que le costaba bien llegar por su actitud tan robótica, ¿no? Y esto como que El conservador, sí, claro, es todo lo opuesto. ahora toca esperar a que lo haga, ¿no? Porque puede decir mucho en el lunes y ahora que lo sostenga con las piernas. Pues es que son 4 minutos y 13 segundos, pero Vingegaard hablaba también de eso que reseña Jorge, y es que él es un corredor de 3 semanas y que su rendimiento es progresivo. Él decía, ustedes saben que mi mejor forma llega en la tercera semana, y estamos entrando en una tercera semana donde afortunadamente para el espectáculo, yo jodo y jodo con el espectáculo, pero afortunadamente para el espectáculo hay buena montaña para intentar la épica, por decirlo de alguna forma. Sí, sería Sí, genial para la imagen de Vingegaard, ¿no? Lo que hablábamos, si Y decide del atacar Tour, en la etapa salvaría la arriba carrera, a 100 salvaría la carrera kilómetros, como, sí. tipo Pogacar, pues a lo mejor pierde el segundo puesto, pero gana en imagen, gana en público, se equipara un poquito a las gestas de Pogacar e incluso si le sale mal, pues creo que el aficionado y su propio equipo pues serían condescendientes con la pérdida, ¿no? Entenderían que era el todo o el nada. Entonces, pues ojalá lo cumpla, ¿no? Porque el sábado también teníamos muchas expectativas y se guardó hasta el último puerto, cuando así es muy difícil así sacar diferencias. sí, total. Tina, Yo tenía como esa, no sé, yo tengo esa sensación desde que vimos la crono que se hizo, de que, de que realmente él sí se siente muy bien, o sea, de que realmente él está sintiendo las piernas que ha sentido en otros momentos, que nuestra imagen de Jonas no haya sido siempre la de el corredor más carismático, no significa que no podamos prever el hecho de que su preparación durante las temporadas nos indican lo que nos decía Jorge, es que yo lo hablaba con mi papá la vez pasada porque él dice que realmente Pogacar sí está muy lejos de Jonas Vingegaard. Y obviamente podemos ver la clasificación y sí, 4 minutos es mucho,
pero si yo hablo del tú a tú en lo que va a ser esta tercera semana, yo sí tengo el pálpito de que no va a estar tan lejos, de que no va a ser el Vingegaard que se desfondó el día anterior a la crono. Entonces, yo creo que sí puede ser muy importante lo que pueda hacer Jonas esta semana, sobre todo también para que se calmen un poquito los ánimos con respecto a lo que pueda hacer eh, algún conflicto interno, ¿no? En el Visma, que de pronto sí haya un disgusto, que pudo haber empezado incluso con las declaraciones de la esposa de Vingegaard, porque pues claro, el equipo decía que pues, realmente no tenía mucho peso, pues escuchar ese tipo de declaraciones, donde se habla de que el equipo no lo apoya y demás, que es algo que hasta Wout van Aert ha vivido. Es que si ustedes retroceden el cassette, hasta el mismo Van Aert ha tenido que sufrir como ese tipo de especulaciones, o incluso si fue verdad internamente, de que pues parecía que el equipo no le daba el apoyo suficiente para ir por los objetivos que él quería. Entonces, esto siempre va a ser un tema de dramas afuera de la bicicleta y adentro. Y Vingegaard tiene la oportunidad de hablar deportivamente y dejar de que las declaraciones pasen un poquito a segundo plano. ¿Y cómo se ha Don Pedro, que lo descompuesto veo el así Visma, sintiendo en no? silencio. Pero el micrófono. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Lina. Yo creo que igual sí ha sido, y en el caso de Jonas sobre todo, ha sido como una vaina de, todos han dicho muchas cosas, ¿no? La esposa, Bian Rys se suma, pensemos también como en lo que pasó con Pogačar en Dauphiné, viendo la cabra y tal, entonces ahí uno pensaba, Renault puede estar más fuerte, y creo que al final no, pues sí, el cuerpo no lo ha respondido, pero donde le dé por hacer la épica, o sea, yo no sé, el jueves, el viernes, creo que tiene jueves y viernes, si no estoy mal, tal vez hasta el sábado, Sí. eh, para intentarlo. Y volvemos a algo que hemos dicho y casi he repetido en este podcast porque yo creo que sí es clave, y es, tiene que gastar todo, o sea, él tiene que hacer el último ataque de una sinfonía de ataques contra Pogačar, que sí, o sea, claro, se desfonda y pierde el segundo puesto y cae al décimo, no importa, o lo logra, épico, y si queda segundo a 2 minutos, también épico porque lo intenta, o sea, como que siento que la actitud del Visma ha sido mucho más como el equipo tren, el equipo como en bloque, las abejas un poco, eh, y eso sería sacar al equipo del molde, eh, lo cual sería épico. Ahora, yo también siento que eh, de cara a los directivos y a los sponsors, el Visma puede firmar la de no te vamos a ayudar en tu ataque épico, vamos a ir a cazar etapas, que siento que fue lo que pasó un poco el sábado con Campenerts. Y pues ahí yo creo que le quitan, ahí sí, como dice mi amigo Hugo Caro, le matan el espectáculo y deja de ser entretenido el Tour de Francia. Jorge, cómo pasamos de hablar de la plantilla más fuerte para pelear el podio a esta descomposición de equipo que está presentando el Visma? Sí, justo es lo que iba a comentar, ¿no? Que me llama mucho la atención que la primera semana el Visma parecía el equipo más fuerte, el que llevaba la batuta, se veía bien a Wout van Aert, se veía bien incluso a Benoit, que ha pasado un poco desapercibido, Simon Yates se llevó una etapa, Sepp Kuss tenía presencia, y esta segunda semana la sensación ha sido que no estaban, ¿no? Benoit se quedaba en el primer puerto, Simon Yates le acompañaba, Sepp Kuss no aguantaba, Matteo Jorgensen, que estaba cuarto o quinto en la general, ha caído a una minutada de tiempo. Siento que había una descomposición tremenda del Visma y ha sido totalmente superado por el UAE. Y quizás eso también, pues, quitando Campenaers, creo que eso también ha hecho que Vingegaard a lo mejor sea más reservado en esta etapa del sábado y esté un poquito más quieto. Esperemos que pierda ese miedo. Hemos visto también a Pogačar a veces correr solo a sus inicios. Así que pues Vingegaard lo puede intentar aún sin equipo, ¿no? Que espero que esa no sea una justificación para no intentarlo. Pues para no ir muy lejos, todo lo que está haciendo Pogačar lo hizo sin necesitar el tren de Narváez o de Almeida. Solo un lanzamiento de Narváez bastó para sellar el Tour de Sí. Francia. Bueno, vámonos a ver, porque aunque Pedro ya cerró y nos despidió a todos, todavía queda una semana de tour. Nos quedan unas 5 etapas por delante. Y lo que tenemos el día de mañana no es nada Esta más y queja. nada menos que el Mont Ventoux, 33 kilómetros más o menos, 15 kilómetros por encima del 8.8%. El resto de la etapa es prácticamente plana, son 171 kilómetros y los últimos 30 son pura candela.
¿Por dónde arrancamos? Porque eso es una grosería, o sea, uno usar el Mont Ventoux de monopuerto en una etapa de esa manera me parece... Y ¿Quién diseñó? O sea, ahora sí necesitamos a Camilo Telles para completar la crítica de la cronoescalada como crono, y esto no es una etapa de montaña, es una etapa monopuerto muy mal diseñada y no va a pasar ¿Sabes qué absolutamente dijeron? nada y se va a perder el Mont Ventoux y estoy molesto. Hoy Dime. me dijeron tanto Camilo Telles como nuestro buen amigo Manuel Céspedes, ¿qué es esta grosería? Parece una etapa de la Vuelta al Tolima. Es la típica etapa de la Vuelta al Tolima, es que es así, así son, así las diseñan año a año, las etapas tope, las etapas reinas, entonces sí, es bastante complejo de ver porque era el gran regreso del Mont Ventoux al Tour de Francia como puerto final, lo habíamos tenido de paso en varias ocasiones, pero esta era el gran regreso de un puerto mítico para que nos lo dejaran así, monopuerto. es un atentado en el recorrido, o sea, yo creo que ni siquiera en la Vuelta a España se han atrevido a tanto. O sea, lo hicieron alguna vez y es bastante etiqueta de Unipublic hacer los monopuertos en la Vuelta a España, pero es que el Mont Ventoux ya es un puerto de una entidad que por lo menos necesita un par de aproximaciones, ¿no? Para que se forme la escapada, para que se debilite un poquito el pelotón. Van a llegar los 166 corredores a pie del Mont Ventoux, que eso va a ser un embotellamiento para coger posición terrible. Pero bueno, pues el recorrido tiene de todo y esta etapa les ha cabido también en las 21. Ahí sí está como berraco decir cuál será la opinión. Ahí Camilo justamente está reenviando lo de la vuelta al Tolima, lo está enviando a nuestro chat del podcast en este momento, lo está reenviando. Ya Lina dio el anticipo, completamente de acuerdo está él. Pero hablemos entonces de etapas que sí valen la pena ver con un poquito más de detalle, como la 18, con el Col de la Loz. Es sobre las tablas, la etapa reina de este Tour de Francia. Son 3 puertos fuera de categoría, 19 kilómetros al 7,9 en el Col de la Madeleine. Col du Glandon son 21,7 al 5,1. Y las llegadas del Courchevel del Col de la Loz, 26,4 por encima del 6,5. Yo creo que sí podemos hacernos un poquito más de emoción, ¿o no? Tremendo. Tremendo, es que son casi 70 kilómetros ascendiendo en 3 puertos fuera de categoría. O sea, es la etapa reina sin ninguna duda del Tour de Francia y ahí se le van a ver las costuras a más de uno. Pues estoy pensando en los Kevin Bauquelin, en los Tobias Johannesen, corredores que están ahora mismo en el top 10 y están haciendo un gran Tour de Francia y en solo un día, en solo un mal día, pueden caer hasta el puesto 25 de la clasificación general. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Pues quienes consigan meterse en la fuga buena ese día, pues pueden ascender muchas posiciones y llevarse una etapa que les convierta en uno de los grandes triunfadores del Tour de Francia. Entonces creo que el jueves es el día marcado en rojo, el día que no nos tenemos que perder y el día que yo creo que Jonas Vingegaard también debe tener como el indicado para intentar la machada. Y además que es una etapa en la que, si pensamos obviamente en términos de ese espectáculo, seguramente lo que va a ser la lucha para conformar la fuga también va a ser tremenda, porque va a estar esa gran pelea de si podemos mandar segundas bazas para el final por parte de la gente interesada en los 10 primeros y ya después los que de verdad quisieran hacer la heroica ir por la etapa, porque como nos decía Tom Scoggins el fin de semana, ahora sí empezó el Tour de Francia para mucha gente en términos de que hay etapas que tal vez no terminen para la general, teniendo en cuenta las diferencias que hay para el título sobre todo, entonces mucha gente va a estar animada, como ya lo vimos pues también en una etapa diferente, pero sí el domingo, donde realmente nos brindaron yo creo que batallas muy buenas adelante, así que yo creo que va a ser un tira y afloje muy interesante también entre el grupo y una gran fuga que yo creo que puede pasar. Si no llega a haber una gran fuga, yo creo que sí se destiñe un poquito también la etapa porque es mucho terreno duro para que solo los protagonistas de la general entreguen ese espectáculo y pueda pasar de nuevo lo que pues ya vimos anteriormente, ¿no? De que de pronto a Vingegaard le dé un poco de miedo, obviamente los que están peleando por el podio pues tampoco se animen tanto a anticiparse, entonces yo creo que sí sería clave que tengamos una fuga interesante. Don Jorge, aproveche y usted cóbrese como lo hizo el viernes para la puya de mañana.
Bueno, ¿a quién le toca? Bueno, vamos a aprovechar que está Lina, Sí, a Lina, Lina. que nos la saltamos en la rueda, así que Lina, ¿cuál es tu ganador para mañana en el Molmed Dux? Yo creo que es la quinta de Pogačar. Para mí es un Uh, poco claro el tema monopuerto y siento que va a ser la quinta de Pogačar. ¿No quieres dar ningún corredor sorpresa? No, que- no quieres No, hablar después de lo que le alguien que pasó a sea la humano. Filipa ayer, no, la verdad no me quiero arriesgar más. Va sobre seguro. Ay, muy Bueno, triste, realmente me anota. dio mucha tristeza verlo celebrar. ¿Qué habrá sentido? Pues dijo que se sintió como un Antes. idiota, pero pues, ay Dios. Pero bien a la Filipe de su parte, ¿no? A él siempre le ha gustado celebrar antes de tiempo. O después. Ay, el tiempo. Esta vez fue muy tarde. Ay, no. Pero yo no sé cómo no pudo ver a Campenaes delante, ¿no? Porque Es Campenaes, o sea, raro. Sí. le tenía que ver llegar, o sea, yo pensaba que era una broma. Que a la No, Pues es él que dijo que cuando pasó todo el tema de que se dislocó el hombro, el hombro, que ahí claro, se eso iba a quedó decir sin yo. el radio, sí. Y yo creo que iba en visión de túnel, o sea, el man iba, Sí, hombre, en una misión, voy a ganar una etapa y nadie le pudo gritar, amigo, ya no ganaste. No levantó la mirada porque si levanta la mirada ve a Campenaes llegar 200 metros delante, o sea, total. El uniforme de Visma es muy visible. sí. Pero bueno, se ha deslocado el hombro y aún así llegó a disputar. Eso dice mucho de Lulu, el gran Alaphilippe. Pues señores, estamos llegando al fin de este episodio. Fin del Tour de Francia, no lo sabemos todavía. En un 85% sí, pero nos queda un 15% de épica, de esperanza y de posibilidades en las piernas del gran danés, que puede romper ese estigma que le tenemos de ser una computadora y dejar de ver que tiene corazón como Tony Stark. Y quita top Muchísimas gracias. 20, Hugo. Y quita top 20, hay que reseñarlo. Es cierto, casi se nos va. Digamos que ha tenido una buena segunda semana. Ojalá que la tercera le permita seguir escalando alguito. Einer Rubio llegó dentro de los grupos, Pedro. Y en la fuga, eso es Sí, un sector de fugas que da miedo. Einer toca tenerle cuidado en estos días. Yo sí creo que puede seguirlo intentando. Toca tenerle cuidado para la Vuelta a España. Eso dijo Roglic, que él sí ya está pensando en el siguiente. Bueno, muy bien, pues nos despedimos, vamos bajando este telón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos el viernes, porque el viernes también habrá montaña, va a ser una semana nutridita. Pues ojalá que alguna fuga nos den de qué hablar ese día y no estemos pues hablando y ratificando que Pogačar dominó hasta la fila para comer primero en el bus del UAE. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Pedro J, Jorge y Lina, al otro Jorge y a don Camilo Telles los esperamos, por supuesto, ustedes que siempre nos acompañan, muchísimas gracias. Tengan ustedes un buen día cualquiera que sea ese día. A Rueda, un podcast del espectador para hablar de ciclismo.